Buenas tardes, good afternoon. La lección de hoy es de Social Science. Hoy estamos en el punto número 4 del tema 1 de Science. Hoy nos toca The Rivers of Spain. El material que vamos a necesitar es el libro de Social Science y si no lo tenéis no pasa nada. Voy a proyectar toda la teoría que vais a necesitar para estudiar este punto del libro. Your social science notebook or a sheet of paper. Vuestro cuaderno de social science y si no lo tenéis podéis utilizar una hoja de papel. Pencil and rubber. Lápiz y goma para tomar anotaciones. Vamos a comenzar. En primer lugar, quiero que preparéis vuestro cuaderno o the sheet of paper o la hoja de papel. Vamos a copiar vocabulario que es importante para estudiar esta lección. Vamos a ello. Aquí tenemos el vocabulario básico de esta lección. Mucho ojo porque vamos a estudiar ríos que son españoles. Luego los nombres no van a cambiar, pero hay una serie de conceptos que tenéis que saber su nombre en español y en inglés. En primer lugar, empezamos con River Basin. River Basin significa cuenca del río. Tributary significa afluente, que son los ríos que no desembocan en el mar, sino que desembocan en otros ríos. Watershed significa vertiente. Se refiere al conjunto de ríos que desembocan en el mismo mar, en el mismo océano o en el mismo lago. Water divide, frontera acuática. Se refiere a la línea imaginaria que divide las vertientes, ¿vale? Luego os los voy a explicar un poquito mejor con un dibujo. Delta tiene el mismo significado en español. Delta. Estuary, estuario. Water flow or flow regime es la cantidad de agua que lleva un río, el caudal. Echadle un vistazo de nuevo al vocabulario. Podéis pausar el vídeo y copiarlo. Yo voy a continuar. Os voy a explicar estos conceptos, pero con dibujos, para que lo entendáis mejor. Empiezo con River Basin. River Basin habíamos dicho que es la cuenca del río y se refiere a todo el territorio que ocupa un río, incluyendo sus afluentes, ¿vale? Esto es un esquema. Todo esto sería this river water basin. Todo esto sería la cuenca de este río. Es decir, no solamente el río principal, sino todo el territorio que ocupa y los ríos afluentes que desembocan en él. ¿Vale? Esto es un esquema. Continúo con más vocabulario para que lo entendáis mejor de manera visual. Vamos con watershed. Watershed habíamos dicho que se refiere a vertiente y es el conjunto de ríos que desembocan en el mismo lago, mar u océano. Esto que tenéis aquí en este dibujo podéis ver otro esquema. Aquí hay 1, 2 y 3 ríos que desembocan en este lago. También incluyen a todos los ríos que son sus afluentes, tributaries, ¿vale? Todos estos ríos que desembocan en este lago
formarían la vertiente de este lago, ¿vale? Nosotros en España vamos a estudiar 3 vertientes. La vertiente atlántica, de los ríos que desembocan en el océano Atlántico, vertiente cantábrica, los ríos que desembocan en el mar Cantábrico, y vertiente mediterránea, los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo. Continúo. Water divide habíamos dicho que es la frontera acuática, es decir, el borde imaginario que divide una vertiente de otra. Aquí os traigo un dibujo del sur de España. En concreto aquí vemos la comunidad autónoma andaluza. En la comunidad autónoma andaluza tenemos ríos que desembocan en el océano Atlántico, que es esta parte de aquí, y en el mar Mediterráneo, que es en esta parte de aquí. ¿Veis? Todos estos ríos que están en este lado pertenecerían a la vertiente mediterránea y los de este lado a la vertiente atlántica. Esta frontera imaginaria sería la frontera acuática, ¿vale? O en inglés se dice water divide. Aquí tenéis un esquema un poco más sencillito para que lo entendáis. Por un lado, los ríos y sus afluentes que desembocan en un lado, ríos y afluentes que desembocan en otro lado. Esto es una foto de lo que son sedimentos, sediments. Los sedimentos son materiales o tierra que arrastran los ríos según van desde su nacimiento hasta la desembocadura, ¿vale? Estos sedimentos, los ríos, lo van depositando en sus orillas y en muchos casos hay ríos que al irlo depositando al final de su recorrido, es decir, en la desembocadura, han formado lo que se llama un delta. Esta foto que tenéis aquí es una foto aérea del delta del Ebro. Este río que veis por aquí es el Ebro, ¿vale? Y todo este terreno que veis aquí tan grande es el delta del Ebro, es decir, que todas estas tierras que hay en los márgenes derecho e izquierdo del río Ebro se han formado gracias a que el río Ebro ha ido depositando con el paso de los años, muchísimos años, os podéis imaginar, para formar este pedazo de delta, pues se han formado estos territorios, ¿vale? Esta zona en España tiene una gran riqueza, porque no es que sean terrenos muy firmes, sino que están semi-inundados y es una zona de España en la que se cultiva mucho arroz. Cuando veamos el mapa de la península ibérica de los ríos, os voy a indicar dónde está esto. Esto ya os digo que es una foto aérea que se ha tomado desde el aire de todo el delta del Ebro, de que todos estos territorios, repito, se han formado gracias a los sedimentos, estas tierrecitas, que ha ido arrastrando el río hasta llegar a su desembocadura en el mar. Por el lado contrario tenemos estuario, estuary. El estuario es otro tipo de desembocadura. Es decir, que el río ha llegado al mar, pero no ha ido depositando ningún tipo de sedimento. ¿Veis? Aquí el río llega al mar y ya está. No hay sedimento acumulado ni el río ha ganado terreno al mar. Esto, por ejemplo, se da mucho en los ríos de la zona gallega, ¿vale? Como por ejemplo en el río Miño, ¿vale? Que podríamos encontrar las rías gallegas. Y esto es más o menos el vocabulario que tenéis que saber antes de continuar con el libro. Todos los que tengáis el libro lo sacáis y lo vamos a abrir por la página 14. Todos los conceptos que vienen en esta primera página los acabamos de repasar. Vamos a leer.
The rivers of Spain. The direction a river flows in and the form its course takes are influenced by the landscape. La dirección por la cual fluye un río y la forma que tiene su curso están influenciados por el paisaje. ¿Vale? Aquí tenemos tres conceptos que hemos estudiado previamente. River basin, cuenca del río. Water divide, frontera acuática. Watershed, vertiente. Their territory a river runs through, and the tributaries that flow into it form a river basin. El territorio a través del cual fluye un río y sus afluentes forman la cuenca del río. Todo esto de aquí. Water divide, habíamos dicho que es la frontera acuática. The imaginary line that separates two watersheds is a water divide. La línea imaginaria que divide dos vertientes es la frontera acuática. When river basins formed by several rivers flow into the same sea or ocean, this is called a watershed. Cuando las cuencas del río formadas por muchos ríos fluyen en el mismo mar u océano, o también puede ser un lago, ¿vale? Se llama vertiente. Acordaros que river mouth se refiere a la desembocadura y vamos a ver los dos tipos de desembocadura, delta or estuary. When a river accumulates a great amount of sediment as it flows in its mouth, it creates a delta. Cuando un río acumula una gran cantidad de sedimentos según fluye hacia su desembocadura, crea un delta, como el que os he enseñado, el delta del río Ebro. ¿Os acordáis de la foto aérea? Aquí la tenéis un poquito más cercana. La gran mayoría de cultivos que hay en esta zona son cultivos de arroz. When the sediments do not accumulate and the mouth of the river becomes larger, an estuary is formed. Cuando los sedimentos no se acumulan y la desembocadura del río se hace grande, se forma un estuario, como el que yo os había comentado antes, el río Miño, que está en Galicia. Bien, antes de leer esta parte de aquí, me voy a la página siguiente, que tenemos a la península ibérica. Nos la han coloreado de tres colores: green color, orange color, purple color. Aquí tenemos la vertiente cantábrica de color morado, la vertiente atlántica de color verde y la vertiente mediterránea de color naranja, amarillo, lo que vosotros prefiráis. ¿Vale? ¿Por qué ¿Veis estas líneas que tenemos aquí como en blanquito? Eso serían water divide, las fronteras acuáticas, ¿vale? Bien, aquí tenemos un montón de ríos que quiero que solamente nos vamos a aprender los ríos principales. No nos vamos a aprender los afluentes. Entonces, ponemos nuestro lápiz y marcamos. Bien, de la vertiente cantábrica vamos a marcar todos los que vienen. Nadia, Narcea, Nalón, Deva y Nervión. ¿Vale? Estos son los ríos de la vertiente cantábrica, porque desembocan en el mar Cantábrico. Ahora vamos con los ríos de la vertiente atlántica, porque desembocan en el océano Atlántico. Hay muchos ríos, que ya lo vais a ver ahora, que tienen parte de su recorrido en Portugal. Comenzamos en Galicia por el río Miño.
Seguimos por el río Duero. Estos que me voy dejando por aquí son afluentes, pero no nos los vamos a estudiar. Miño, Duero, que desemboca aquí en una ciudad portuguesa que se llama Oporto. Tajo, que desemboca en la capital portuguesa, en Lisboa. Guadiana, que el río Guadiana sirve de frontera entre Portugal y España. Y el río Guadalquivir, que es el que pasa por Sevilla. Estos hemos dicho que son de la vertiente atlántica. Ahora nos vamos con la vertiente mediterránea. Los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo. Ter, Llobregat, el río Ebro, que es un río muy largo, nace en la cordillera Cantábrica y desemboca en el mar Mediterráneo. Y fijaos esta parte de aquí, es el delta del Ebro, que lo hemos mencionado antes. Turia, Júcar y Segura. Estos son los ríos que os tenéis que aprender obligatoriamente. No os vamos a preguntar los afluentes de tributaries, pero los ríos principales sí. Bien, en la página anterior vamos a quitar el lápiz. No nos deja. Bien, en la página anterior vienen las características de los ríos. Empezamos por la vertiente cantábrica, Cantabrian Watershed. Vamos a ponerlo otra vez de color rojo. Quiero que subrayéis esto. Es importante. They are short. Son ríos cortos y lo podéis comprobar aquí. Son ríos cortos. ¿Por qué? Porque nacen en la cordillera Cantábrica, que está aquí. Acordaros del relieve. Me voy a otra página. Son cortos. They are short. They have a very regular and abundant water flow. Tienen un caudal muy regular y abundante. ¿Por qué? Porque estos ríos, como podéis ver, se sitúan en la parte norte de España, de la península ibérica. Y ya sabéis que en el norte de España es una zona en la que llueve más regularmente, con lo cual esos ríos pues van a llevar más agua. Nos vamos a la vertiente atlántica, de Atlantic Watershed. Aquí tenemos dos grupos. Por un lado tenemos los ríos gallegos, como por ejemplo que nosotros nos tenemos que aprender el río Miño. Los ríos gallegos tienen las mismas características que los ríos de la vertiente cantábrica. Son ríos cortos y con caudal abundante. They are short with an abundant water flow. Ahora, los ríos que se encuentran en la parte central y sur son largos. They are long. Y tienen un caudal irregular. They have an irregular flow regime. Nos vamos al mapa. Fijaos que los ríos gallegos, de los cuales nos vamos a aprender el Miño, recordad, son cortitos. En cambio, mirad el Duero. Es largo, ¿verdad? Mirad el Tajo. Es largo, ¿verdad? Y el Guadiana también es muy largo. Guadalquivir también es muy largo, ¿vale? Estos ríos nos dicen que tienen un caudal irregular. ¿Por qué? Porque están situados en zonas de la península ibérica en las que la lluvia varía mucho. Hay épocas del año en las que llueve más, con lo cual los ríos van a llevar más agua, y hay épocas en las que llueve menos,
con lo cual los ríos llevan menos agua. Eso no ocurre con los ríos gallegos. En la zona de Galicia las lluvias son abundantes, luego los ríos llevan abundante caudal. Y por último, nos vamos a la vertiente mediterránea. Hay un río que es súper importante, el río Ebro, y no solamente porque desemboca en un delta, es el río más largo de España. Y me diréis, ya bueno, ¿y qué pasa con el Duero, con el Tajo? Sí, es que estos ríos son larguísimos, pero hay parte del recorrido, ¿lo veis?, que no está en territorio español, sino que está en territorio portugués. En cambio, el Ebro sí que recorre todo su caudal territorio español, ¿vale? Entonces es el río más largo que pasa por territorio español. Este río, el río Ebro, tiene caudal abundante, abundant water flow. El resto de los ríos de esta vertiente son cortos, they are short, with an irregular flow regime, con un caudal irregular. Y ojo, aquí aparece un concepto que no habíamos apuntado antes, pero que es importante. Flooding. Flooding significa inundaciones. ¿Qué ocurre? Que en esta zona, ¿vale?, de estos ríos, Turia, Júcar, Segura, en esta zona de España, en la época del otoño, hay un fenómeno atmosférico que se llama la gota fría, es decir, que en un periodo muy corto de tiempo llueve muchísimo. Entonces estos ríos se llenan hasta incluso desbordarse y pueden causar inundaciones y una gran erosión del suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que como el agua que llevan tiene mucha fuerza, arrastra mucha tierra de los sitios por los que pasa y eso provoca una cosa que se llama erosión, que es desgaste del suelo, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro lo que os tenéis que aprender. Recordad que solamente es necesario que os aprendáis los ríos principales de cada vertiente y también que sepáis los conceptos importantes de la página anterior que los hemos copiado en el vocabulario. Un abrazo para todos y que tengáis una buena tarde.